iglesia. Qué hermoso podernos reunir y exaltar al Señor como solamente Él se merece. Amén. Amén. Exaltarlo es reconocerlo por sobre toda otra persona u otro objeto u otra pasión u otra circunstancia, ¿sí? Él es por sobre todo. Así que agradecemos al Señor porque nos ha escuchado alabarle. Amén. Es un gran privilegio. Siempre donde hay gente que le adora, Él se manifiesta. Él se muestra de una forma tangible en nuestros corazones. Toca nuestras emociones, toca nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nos ordena. Amén. Así que qué bueno que podamos juntos adorar al Señor, y ahora también como parte de esa adoración vamos a meditar en su palabra. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos. En Lucas capítulo 17, versículo 26 en adelante vamos a leer en esta noche. ¿Lo tiene? Entonces leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Invito a que oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos iniciando, Señor, este año, ya mediando el primer mes. Como siempre, Señor, entendemos que tus tiempos no son los nuestros. Tus propósitos siguen en marcha. Las fechas, los periodos que tú manejas son diferentes a los nuestros. Pero gracias, Señor, porque tú eres el Señor aún de nuestros días. Y hemos consagrado, Señor, nuestras vidas en este año una vez más a ti para que tú sigas obrando conforme a tu bendita voluntad. Y sabemos que mucho de tu obrar, Señor, sobre nuestros corazones es a través de tu palabra, a través de tu revelación, a través de ella, Señor. A través de la Biblia, a través de Escritura, conocemos quién tú eres, cómo tú piensas, Señor. Conocemos tus mandamientos, tus ordenanzas, pero también tus promesas, Señor, que son muchas más. Y cada vez que aplicamos, que tu palabra se vuelve parte, Señor, de lo que es nuestro andar, nuestro caminar. Cuando funcionamos de acuerdo a tu palabra, Señor, nuestra vida da un giro,
un vuelco tan importante, Señor, que no solamente es de bendición para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Por eso, Señor, anhelamos que tú sigas hablando a nuestros corazones, que tu palabra siga siendo manifestada, Señor, tu luz a través de ella, Señor, pueda traer ese retroceso de toda tiniebla que haya en algún ámbito de nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos una vez más que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y también que tú estés ordenando mis pensamientos, mis palabras, para que pueda, Señor, comunicar el mensaje que tú, Señor, quieres traer en este día a cada uno de tus hijos, Señor. Bendecimos a aquellos que no han podido llegar, aquellos que están en sus trabajos, aquellos que están viajando, aquellos que están pasando un tiempo de enfermedad, de dolencia, Señor, en el nombre de Jesús, rogamos que tu mano poderosa sea manifestándose, Señor, en sanidad. Oramos, Señor, por la recuperación del papá, nuestra hermana Lorena. Señor, tú seas, Señor, colocando tu mano poderosa allí para que pueda seguir funcionando, Señor, su cuerpo a través de esta cirugía que le han realizado. Y también rogamos por María, Señor, la mamá de Dorita, que tú seas, Señor, obrando en su cuerpo, en su vida, Señor, y sosteniéndole en este tiempo, Señor, de debilidad en su cuerpo, en su físico. Creemos que tú siempre, Señor, estás atento al clamor de tu pueblo, tus hijos. Por eso es que intercedemos, Señor, y presentamos ante ti cada una de aquellas personas, Señor, aquellos tus hijos que están, Señor, en necesidad. Señor, si alguno llegó en esta tarde con una dolencia, con un diagnóstico complicado, Señor, en el nombre de Jesús, creemos que tú puedas intervenir, Señor, y obrar favorablemente, Señor, porque no hay nada que la ciencia, Señor, que la medicina pueda impedir que tú obres, Señor, y que tú aún puedas levantar hasta a los muertos, como en tantas ocasiones hemos visto en la Escritura, Señor. Por eso, gracias, Señor, por oír nuestras oraciones. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, los evangelios, los tres primeros evangelios llamados sinópticos, porque siempre hablan de los mismos temas, de los mismos hechos, en un punto tiene una diferencia, y es que el Evangelio de Lucas, cuando habla de la última etapa de la vida de Jesús, cuando va a Jerusalén, toma más capítulos para hablar y toca algunas parábolas, algunas enseñanzas que en los otros evangelios no están. Por ejemplo, la del buen samaritano, la conversión de Zaqueo, la del fariseo y el publicano, etc. Se toma varios capítulos y centra mucho la historia en Jerusalén, como esa ciudad donde a partir de la cual viene la obra redentora de Cristo. Jesús, la mayor parte de su ministerio lo pasó en Galilea. Sin embargo, la culminación, la consumación de la obra de redención la llevó adelante en Jerusalén. Y es también a partir de Jerusalén donde, luego que descendiera el Espíritu Santo, el Evangelio se empieza a extender. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta ocasión, a partir del versículo 20, está hablando de la venida del reino. Las personas, los judíos, en ese momento de la historia, anhelaban la venida del Mesías. Muchos habían creído que Jesús era el Mesías, pero muchos otros no, incluyendo a los fariseos. Y dice el versículo 20 que los fariseos le preguntaron: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús le respondió que el reino de Dios no vendrá con advertencia. La palabra ahí que es usada
para expresar advertencia es sin, o sea, no vendría por una examinación hostil, no vendría porque los fariseos o cualquier otro religioso en forma hostil, en forma dura, en forma insistente, quisieran que viniera el reino de Dios, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es: el reino de Dios se va a manifestar cuando Él quiera manifestarse. Jesús estaba hablando de su segunda venida, más que nada, ¿sí? Pero ellos todavía no habían aceptado su primera venida, y por eso después en el versículo 21 dice: ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús empezó a predicar, empezó a decirle: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que Él dice: no está en ustedes, está entre ustedes, porque Él era el Rey. Y es imposible reconocer el reino de Dios cuando no aceptaban al Rey. O sea, ellos estaban interesados en que viniera el reino de Dios, en que viniera el Mesías, pero como un Mesías político o armado que les liberara del yugo de los romanos, y que pudieran ser otra vez una nación libre y poderosa y reconocida. Eso es lo que ellos esperaban. Pero Jesús había sido enviado con otra misión: a establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. Y eso era imposible a menos que Él primeramente muriera en la cruz. Entonces Él les dice: el reino de Dios ya está entre vosotros. Y después se dirige a los discípulos en el versículo 22 y dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Les estaba profetizando que después de que Jesús muriera, resucitara, ascendiera a los cielos, desearían que volviera, porque Jesús evidentemente prometió volver. Y ahora sí, como Rey, a establecer el reino, no solamente los corazones, sino va a venir a reinar. Y a partir de ahí, hermanos, tanto sus discípulos, que lo esperaron hasta que murieron, como cada una de las generaciones que le han seguido, estamos esperando que Cristo regrese. ¿Sí o no? Estamos esperando que Cristo regrese. Versículo 23 dice: y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. A lo largo de los siglos, hermanos, hay un montón que se han presentado como Mesías, como gente que se veía a sí misma y se presentaba ante los demás como Mesías. David Koresh, y llegó a la muerte un montón de personas. Jim Jones también. Sun Moon, los de la secta Moon, y bueno, y así Stalin, Mao. Siempre han habido personas que se han adjudicado el título de Mesías, los salvadores. Venimos con la solución: síganme a mí. Él dice: no lo vayan a seguir. Versículo 24 dice: porque como el relámpago o que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, será algo visible para todo el mundo, ¿no? Vieron que un relámpago mayormente es algo que es como una luz que se extiende por el cielo, que es muy notoria. Entonces Él dice: esa segunda venida va a ser algo que todos van a ver, no va a ser algo que va a ser puntual, que va a ocurrir como muchos han querido enseñar, ¿sí? Que Cristo vino en 1914 o 1925, que ya vino, que ya estableció su reino y que su reino lo tiene determinada iglesia. No es así. Todo el mundo le verá. Pero
Después vienen estos versículos que leímos. Va a ocurrir previo a esto que va a ser como los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento hasta que el día que entró Noé en el arca y bueno, comenzó el diluvio. Y por supuesto, perecieron todos porque no le creyeron a Dios. Porque Noé estuvo 120 años predicando que venía un diluvio, que se iban a llenar la tierra de agua en un lugar desértico donde no había mucho movimiento de agua, poca lluvia, edificando un barco que debe haber sido el primero. Lo que quiere decir Jesús acá que cuando en los días que Él venga y se manifieste en su segunda venida, será como los días de Noé. O sea, la gente vivirá como si no pasara nada. Vivirá como será un día común y corriente, donde las actividades serán normales, ¿sí? Comían, bebían, se casaban, se daban el casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Pero también dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot. Pasaba lo mismo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta que el día en que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y no vamos a entrar en detalle acerca de esto porque se nos va a ir el tiempo, pero sí vamos a seguir meditando. Es decir, cuando Cristo venga, el mundo va a estar viviendo tiempos moralmente intolerables, ¿sí? Dándole a la gente mayormente la espalda a Dios, negando a Dios, viviendo sus vidas, viviendo el día a día, sin tener presente sus vidas espirituales, sin tener presente que hay alguien que vino y murió por ellos en la cruz. Y los va a tomar por sorpresa. No han pasado 120 años, han pasado más de 2000 años de que Jesús ascendió a los cielos y que el ángel dijo, así como la habéis visto, Él va a volver. Pero lo cierto es, hermanos, que el Señor va a venir. Por ahí muchos se preguntan, porque Dios no se deleita en la destrucción. Esto que vino, el diluvio y lo que vino sobre Sodoma y Gomorra fueron juicios de Dios, porque la maldad llegó a un punto en el que Dios dijo, hasta aquí llegaron y no voy a soportar más, y envió mi juicio. Porque Él, aparte de ser el creador, de ser Dios, de ser santo y de ser amor, es justo y es santo, ¿no? Entonces no soporta. Y algunos han dicho, bueno, pero en la historia han habido un montón de sociedades, de gente que ha vivido como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Dios no lo destruyó? Solamente Él tiene, hermanos, la respuesta. Solamente Dios puede determinar hasta qué punto puede llegar la maldad hasta que Él intervenga, sea a través de la naturaleza, a través de hechos que permite que sucedan, de guerras y demás. Pero lo cierto, hermanos, es que el mundo va a seguir en su normalidad, tomando las cosas, como dice el profeta, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, esto va a ser cada día más notorio y que va a estar marcando la venida o la proximidad de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Está hablando de Jesucristo en su segunda venida. Y si tuviéramos que ser sinceros, hermanos, y en función de lo que la Biblia dice, cuáles serían el contexto en el que se daría la segunda venida, están dadas las condiciones para que el Señor Jesús venga, ¿sí? Sin embargo, nadie puede decir, va a ser en tal momento, va a ser en tal fecha, en tal año, en tal circunstancia, cuando tal persona llegue al gobierno, al poder. No, nadie, solamente Dios sabe ese momento. Amén. Pero en el versículo
31 empieza a hablar como de cosas que pareciera que no tienen que ver, ¿no? En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomar. Y como pensar que en los días de Noé empieza a subir el agua y la gente, en vez de ir a golpearle a la puerta para subirse en el arca, estuvieron tratando de no perder los bienes que tenían, las cosas que tenían, lo que apreciaban, ¿sí? Los tesoros o aquello que por lo cual habían trabajado. Está diciendo, no se aferren a nada de lo que hay acá porque es temporal. Todo lo que lo material va a quedar atrás. Es más, dice la Escritura que cielo y tierra van a pasar. Dios va a hacer todo nuevo. Entonces, el Señor dice, bueno, no se hagan problemas. Y si están en el campo, no se vuelva atrás. Tengo que proteger a los animales, tengo que levantar la cosecha. No va a haber tiempo. Y da en el versículo 32, un llamado: acordaos de la mujer de Lot. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Cómo se llama la mujer de Lot? No sabemos, ¿no? Lo cierto, hermano, que Dios había determinado destruir a Sodoma y Gomorra, pero Abraham, el tío de Lot, intercede para que Dios tenga misericordia de la gente de ese lugar, porque pueden haber gente justa ahí. Bueno, Dios empieza, pueden haber 50, pueden haber 30, pueden haber... Y va disminuyendo y se da cuenta que no hay nadie justo. Pero por la oración de Abraham, Dios tiene misericordia de Lot, que había elegido vivir en ese lugar. En el lugar de la llanura, en el lugar de lo que todo es fácil, en el lugar donde había una inmoralidad muy notable. Entonces Dios manda a unos ángeles para que le avisen y le dicen a Lot: Lot, con toda tu familia salí de acá. Lo cierto, hermano, es que él sale con su esposa, sus hijas y sus yernos se quedaron. No creyeron. Fueron consumidos ahí. Y el ángel le dijo: ya vamos a leer más enseguida, tiene que salir y no volverse para atrás, no mirar para atrás. Pero la mujer de Lot no obedeció a esto. Y dice la Biblia que quedó como una estatua de sal, ¿sí? Ya vamos a volver con esto. Dice el versículo 33: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Está hablando en términos de lo que significa la vida para el mundo. Todo aquel que quiera salvar, yo no quiero perderme esto del mundo, yo no quiero dejar esto, yo no quiero apartarme de aquello, yo no quiero renunciar a esto, a aquello, se va a perder. Pero todo aquel que decida renunciar a todo lo que el mundo ofrece y seguir a Cristo y ser obediente a Él, se va a salvar. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Lo sabemos por el contexto bíblico. Versículo 34: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Por ahí algunos dicen: qué macana, vamos a tener que dormir en camas separadas. Lo esposo, pues no va a decir que uno se quede. Está hablando que en esa cotidianidad, uno que está durmiendo va a ser tomado, el otro va a ser dejado, uno que está en el campo va a quedarse, el otro va a irse con el Señor. Y en la Biblia encontramos que esa segunda venida de Cristo la podemos ver en dos etapas, ¿sí? La primera vez no va a venir a la tierra, sino que en los cielos va a recibir a sus hijos que estén con vida, ¿sí? Van a tener allí la boda del Cordero, van a recibir la recompensa, y luego va a venir y se va a establecer en la tierra propiamente esa su segunda venida, después de que haya pasado la gran tribulación.
Primera Tesalonicenses 4:16. Leemos estos versículos para darle el contexto bíblico de esto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En las nubes. Está todavía en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor, por esto alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí habla de la palabra arrebato. Por eso cuando leemos aquí, dice uno, aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Ese es el arrebatamiento, el rapto. El énfasis está en la preparación. ¿Y quiénes son los que están preparados para irse? ¿Quiénes son los que no están preparados? Y esa preparación está relacionada con ser obediente al llamado del Señor. Cuando termina el versículo 37, los discípulos le dijeron, ¿y de dónde va a ser esto? si supiéramos cuándo va a ser, dónde va a ser, en qué momento. Y él les dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las almas. Es como un dicho, como algo, como una expresión que tiene que ver con cuando esté el momento apropiado para ese juicio que vendrá sobre todas las naciones. Yo voy a venir a buscar a mi iglesia, lo voy a sacar, va a venir una gran tribulación y luego yo estableceré mi reino con toda mi iglesia. Amén. Entonces, esto fue lo que le preguntaron por el reino del Mesías y él le respondió con el reino del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Podemos resumir que Cristo va a venir inesperadamente. Nadie puede decir, cuando escuche cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier profeta, cualquier pastor, quien sea, que saque cuenta y le diga, va a venir en tal fecha, no le escuche. Porque el único que tiene esa potestad es nuestro Señor. Amén. Lo que va a ocurrir es que cuando Él venga, todos van a estar en la rutina cotidiana, como los días de Noé y como los días de Lot. Van a tomar la maldad como algo que normal y cotidiano, ¿sí? Creo que cada vez la gente se adormece más y que lo que está mal se toma que bueno, está bien, son otras épocas. Pero lo que sí, para terminar, quiero enfocarme en lo que el Señor puso en mi corazón en relación al versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Sí? Acordaos de la mujer de Lot. Esta expresión acordaos tiene que ver con prestar atención, con tomar, aprender la lección de. Aprenda la lección de la mujer de Lot. ¿Cuál es la lección de la mujer de Lot? Bueno, lo hablamos recién, pero vamos a ir a Génesis 19, 12. Vamos a leer Génesis 19, 12 y 13, después el 16, el 17 y después el 26. Usted puede repasar en la casa todo el capítulo 19, donde habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo tiene en Génesis 19, 12 y 13. Dice así: y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? O sea, los ángeles que Dios envió. Le pregunta, ¿hay alguna más de la familia? Yerno, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Vamos al versículo 17.
Y cuando los hubieron llevado fuera, parece que no tenían mucha ganas de salir, Lot y su familia. Entonces estos enviados del Señor los sacaron afuera y dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La consigna era muy clara: no miren para atrás, no se frenen, no vuelvan para atrás, sigan adelante, escapen por su vida. Versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. Parece ser, hermanos, que cuando usa la palabra ahí, miró hacia atrás, no es solamente el mirar de observar. Parece que ya se estaba volviendo, porque estaba atrás de Lot. Porque la palabra que usa ahí da a entender que estaba regresando. Como que había un apego, como había un afecto, un cariño por la vida o por las cosas que ella tenía, por el estilo de vida que ella tenía en esa ciudad. Eso es lo que está diciendo. No es solamente mirar, porque uno puede decir, bueno, pero por mirar atrás nada más. Desobedeció una orden de Dios. Y ella dice que quedó hecha una estatua de sal. ¿Por qué? Pues podríamos preguntar. Vamos a Deuteronomio 29-23. Y ahí va a entender por qué yo le digo que la expresión tiene más que ver que con retroceder, con volverse. Dice ahí: azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Parece que cayó ese fuego del cielo que era como azufre y sal. Y eso es lo que debe haber caído sobre esta mujer, y por eso quedó transformada en un monumento ahí a la desobediencia, al no creerle a Dios, al volverse atrás, al apego a las cosas que tenía o que vivía en ese lugar. Ella no se convirtió, porque a veces uno dice, bueno, Dios la castigó, no se convirtió en la estatua de sal por un juicio de Dios, porque se volvió para atrás y bueno, Dios la convirtió en estatua. Se convirtió en estatua de sal porque desobedeció a Dios y se volvió. Esa es la consecuencia de la desobediencia, porque miró con apego en su pasado, su vida en ese lugar. ¿Amén? Entonces, este pasaje, hermano, nos confronta, porque usted y yo ya sabemos que Cristo viene pronto, ¿sí o no? Dice, los últimos tiempos, hermano, empiezan a partir de que Jesús ascendió a los cielos. Ahí empezaron los últimos tiempos. El Pentecostés y todo lo que sigue, la iglesia, las diferentes etapas en la historia, son los últimos tiempos. Entonces siempre estamos viviendo los últimos tiempos. Los discípulos vivieron los últimos tiempos y usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Para Dios 1000 años, hace poco vimos, son como un día. Así que para Dios no ha pasado tanto, para nosotros es una barbaridad. Pero este pasaje nos confronta, hermano, porque a veces hay creyentes que caminan mirando hacia atrás. Todavía hay apegos a la vieja vida, a pecados, a costumbres, a relaciones que nos alejan, que nos apartan de Dios, que nos alejan del destino donde Dios nos quiere llevar. Él nos ha ofrecido salvación, que está en Cristo. Amén. Entonces debemos seguirlo a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, no podemos avanzar mirando para atrás. Nos vamos a frenar, nos vamos a detener. Va a ser perjudicial para nuestra vida.
Entonces, como lo que está hablando Jesús es: estén preparados. Tienen que estar preparados. Cuando uno lee Génesis, hermano, termina agarrándose la cabeza, porque la mujer de Lot ya estaba a salvo. Estaba cerca de llegar a una ciudad, un lugar que se llamaba Zoar. Sin embargo, por su desobediencia, dio un paso de obediencia, pero no completó el proceso de huir y llegar al monte donde Dios le había dicho. Entonces, hermanos, ya estaba llegando al lugar, pero se volvió para atrás. Entonces, hermanos, el Señor Jesús nos habla en esta noche: acuérdense de la mujer de Lot, no retrocedan. Hay cosas atractivas, hay formas, estilos, pensamientos, ideas, relaciones, amistades que pueden parecer muy buenas, pero a veces nos alejan, nos sacan del propósito, nos sacan del destino. Entonces está diciendo Jesús: no se vuelva para atrás, no vaya a ser que lleguen muy cerca y se queden afuera. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón y ver si hay algunas cuestiones a las que estamos muy apegadas, cuestiones temporales, cuestiones del mundo, a las que podemos estar tan apegados que en lugar de mirar a Cristo y seguir adelante, hermano, miramos a Cristo y nos damos vuelta y hay cosas a las que nos sentimos apegados. Eso es lo que está diciendo Jesús: tengan cuidado con esto. No dice que le pase como a la mujer de Lot, que se queden en la puerta de llegar a destino. Entonces, la fe verdadera no es solamente salir de Sodoma y Gomorra. La fe verdadera, hermano, camina directo hacia el propósito, hacia el llamado del Señor. Amén. Fíjese lo que dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Ahí el Señor Jesús hay varios seguidores que están detrás de Él y que Él le dice que se tienen que comprometer con la misión. Y uno le dice: bueno, pero tengo que ir a enterrar a mi papá, tengo que ir a despedirme de mi familia. Y Jesús no es que sea alguien sin corazón, que no aprecie la familia, sino que Él está diciendo: es prioritario que obedezcan lo que yo les estoy diciendo, que lleven adelante la misión. La urgencia de la absoluta del reino del Señor, porque Él es el Rey, y entonces cuando Él da una orden tenemos que acatarla, sin excusas. Y dice, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, ahora los arados no son como antes, ¿no? Ahora hay una máquina que se mueve por GPS, van solas haciendo el trabajo. Así que sale todo derechito, pero en esa época el arado lo llevaba a uno con un animalito adelante, y si miraba para atrás, ese surco iba a salir torcido. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando miramos para atrás, cuando miramos las cuestiones de las atracciones del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nos apartan de la corrección, nos hacen que nuestra vida espiritual se desvíe, pierda consistencia. Por eso el Señor Jesús dice: no sos apto, tenés que aprender a seguir adelante y no volver atrás, renunciar al pasado. La decisión para seguirme a mí es un compromiso total, no es a medias. Amén. No se trata de nuestras capacidades, se trata de la disposición de nuestro corazón, de ser obedientes. La orden del Señor es seguir adelante. Amén. Y vamos a terminar con Hebreos 12.
Hebreos 12, vamos a leer el 1 y el 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá tenemos un llamado. Dice ahí, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y después son todo lo que nombra los héroes de la fe del capítulo 11, ¿sí? Los que le creyeron a Dios. El tema, hermanos, que es importante tener el enfoque correcto de esto, porque a veces cuando uno dice teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es como que nos imaginamos que estamos en un estadio corriendo y están todos los testigos ahí, Abraham, Moisés, Gedeón, Rahab, etc. Están todos mirándonos a nosotros, a ver, y alentándonos, vamos, sigan adelante, ¿sí? Testigo es mártires, ¿sí? Son aquellos que murieron creyéndole al Señor y caminando en el propósito de Dios. No es, el enfoque no debe estar, no está en que ellos nos están mirando a nosotros. El Señor ha dado testimonio en la Biblia que ellos pudieron vencer y pudieron terminar la carrera como debían hacerlo. No son ellos los que nos miran a nosotros, somos nosotros los que tenemos que mirarlos a ellos, su testimonio. ¿Amén? ¿Se entiende cómo es? No es que esos testigos estén ahí para... Nos alientan, sus vidas nos alientan, por supuesto, pero nosotros debemos mirarle a ellos. Y no es que ellos estén prestando atención, ni saben, ellos están en la gloria del Señor. Amén. Pero dice ahí, hay que despojarse de todo peso. No estamos hablando de una carrera de 400 metros, 800 metros con vallas. Estamos hablando de algo como una maratón, algo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por eso hay que sacarse todo peso. Y el pecado, que también nos frena, nos interrumpe. Y hay que correr con paciencia. Pero lo que más nos alienta, hermano, aparte del testimonio de estos testigos fieles del Señor, es poner nuestra mirada en Cristo. ¿Amén? Dice el autor es como que el iniciador, el primero, ¿sí? El pionero y consumador, así el que perfecciona la fe. ¿Por qué? Porque él, hermano, toda su vida es un ejemplo de la fe verdadera, que le creyó al Padre y aprendió obediencia por el sufrimiento, dice la Escritura. Por eso sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora está sentado a la diestra, hermano, porque primero sufrió. Y así también es la vida del creyente. Hay muchos que quieren el reino, pero no pasar por la cruz. Y Jesús pasó por la cruz. Y nosotros también, porque hemos muerto con Él, tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Amén. Entonces, hermano, Él sufrió, Él soportó porque miraba más allá de la vergüenza, el sufrimiento. Veía, hermanos, la bendición de poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra en esta noche nos alienta a que podamos seguir adelante, a que no miremos atrás. Hay un montón de cosas que son interesantes, importantes, pero son todas temporales las que están en el mundo. No nos apeguemos a eso, dice el Señor. Aprendamos de la mujer de Lot. Lo que le pasó por desobediente, por no creerle a Dios.
Dios puede mandar ángeles para sacarnos a tiempo. Dios puede mandar personas para hablarnos. Dios puede mandar mensajes. Dios puede tratar de hacer lo imposible, pero si nosotros no obedecemos, hermano. Por eso Él dice, aprendamos de la mujer de Lot. Un consejo de nuestro Señor Jesucristo, un mandato. Aprendan de la mujer de Lot. No se apeguen a nada de este mundo porque es temporal. Pongan su mirada en lo correcto, en lo eterno. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermano. El Señor Jesús viene pronto y nos tiene que encontrar ciertamente olvidando lo que queda atrás, decía Pablo. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es gente que sigue a la meta, no que está mirando para atrás, no que está con tristeza, tengo que dejar esto, tengo que renunciar a aquello. No, está diciendo, voy a hacerlo para honrarte a vos, Señor, porque vos sos el autor y el consumador de la fe. Vos lo hiciste primero, vos renunciaste a todo, renunciaste a la gloria para venir a ser tu hombre y estando en la condición de hombre, a ser tu siervo y luego morir en una cruz horrenda por amor a mi vida, y por eso se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Así que, hermanos, no nos apeguemos a nada. Vamos a ver que esto se va a ir cada vez complicando más, cada vez la inmoralidad, las cuestiones de maldad van a ir creciendo, pero no nos debemos apegar a nada de este mundo, sino seguir adelante, mirando a quien tenemos que mirar, a Cristo nuestro Salvador. Amén. Para que cuando Él venga nos haya ahí haciendo lo que tenemos que hacer, caminando en su propósito, y nos pueda recibir y nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Amén? Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Es una bendición recordar que tú vienes por tu iglesia pronto, Señor. Muchos se atemorizan, muchos tienen ciertos reparos en cuanto a esto, pero Señor, la palabra, tu palabra termina diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, sí, Señor, ven. Y queremos tener esa actitud en nuestros corazones. Esa actitud en nuestro corazón. Gente que va para adelante. Gente que no está volviendo hacia atrás. Gente que cuando se ha comprometido con tu llamado, con la tarea que tú nos has asignado, no vuelve para atrás. No empieza, bueno, cuando arregle esto, cuando termine aquello, no, sino gente que se ha comprometido y le da prioridad a tu reino, Señor. Queremos, Señor, oír tu voz, porque tú nos aconsejas. Tengan cuidado, porque el ambiente próximo a mi regreso va a ser el ambiente que había en la época de Noé y en la época de Lot. Gente que pensaba que todo seguiría igual, gente que vivía de espaldas a Dios, gente que vivía de una manera incorrecta, inmoral, haciendo aparentemente lo que querían, pero deshonrándote a ti, Señor. Pero así fue su final. Vino un juicio. Y va a haber un juicio. Tu palabra habla de un juicio final, en el cual tú vas a mostrarle a cada uno el por qué tendrán que pasar la eternidad lejos de ti, Señor. Pero gracias, Señor, porque no nos pasa a nosotros como en la época de Lot, que enviaste a unos ángeles. Enviaste a Jesús, a tu amado Hijo, Señor, a recordarnos todo esto. Por eso gracias, Señor, porque tú vienes a buscar a tu iglesia. Tú nos vas a arrebatar, nos vas a sacar de aquí si estamos vivos cuando tú vuelvas. Y si no, vas a resucitarnos, Señor, para recibirnos en las nubes y participar contigo de la boda del Cordero, Señor. Esa unión tan preciosa entre el amado y la amada, la iglesia.
por la cual diste tu vida para santificarla. Pero también, Señor, seremos recompensados cada uno según las obras, Señor. Inmerecido esto, pero tú que eres un Dios generoso, lo vas a hacer. Luego vas a regresar, Señor, y vas a establecer tu reino, y vamos todos a formar parte de ese reino glorioso. Todo esto es hermoso, Señor, pero hay una recomendación. Acuérdense de la mujer de Lot. No se apeguen a nada de este mundo. No se vuelvan para atrás, no miren para atrás, no miren el pasado, no hagan como Israel, que salió de Egipto pero en sus corazones no salieron de Egipto, ni como la mujer de Lot, que salió de Sodoma pero siguió con Sodoma en su corazón, apegada a amistades, a relaciones, a estilo de vida, a pecados, a formas, a costumbres que no te honraban a ti, Señor, pero que fueron tan fuertes, las apreció tanto, tuvo un afecto tan fuerte por ella, que resultaron, Señor, en su muerte, en su destino final. No queremos que nos ocurra esto, Señor. Queremos mantenernos firmes, mirando a Jesucristo, aquel que inició este camino de fe, aquel que nos ha dado el ejemplo y que puede perfeccionar esa fe en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú estás interesado en que cada uno de tus hijos podamos vivir esa experiencia un día y ser liberados, Señor. Caminar mientras tanto, correr la buena carrera de la fe, pelear la buena batalla, Señor, y hacerlo con las herramientas que tú nos has dejado, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos sostienes, tú estás a nuestro lado, estás con nosotros hasta el fin. Por eso, Señor, te agradecemos. Y si hay alguien, Señor, en este tiempo, alguno de tus hijos que está escuchando este mensaje, que está escuchando esta palabra, que tiene algún apego fuerte, Señor, con lo temporal, con lo del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda haber una renuncia, que pueda haber una determinación fuerte en el corazón de decir, Señor, determino seguir en la dirección en la que tú me estás indicando. Quiero caminar en tu propósito, quiero cumplir con la misión que tú me encomiendas, Señor. No quiero mirar a los costados ni volverme para atrás. No quiero detenerme, quiero seguir adelante. Y quiero un día, Señor, irme contigo cuando nos vengas a buscar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que cada uno de tus hijos podamos tener este compromiso. Y todo aquel que esté mirando para atrás, Señor, pueda tener un cambio de actitud, Señor. Pueda tener un cambio de enfoque, Señor, poniendo la mirada, el enfoque en Jesucristo, aquel que ha hecho todo para que nosotros podamos caminar en victoria, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos en esta hora. Ven pronto, Señor, te esperamos. Aquí estamos, Señor. No lo decimos con temor. Queremos, Señor, que tú vuelvas, Señor, por nuestra vida. Pero que cuando vuelvas nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. Que cuando vuelvas, Señor, nos encuentre parado en tu propósito, Señor. Caminando en tu voluntad, Señor.